Las cifras son devastadoras, pero las vidas que se perdieron, los rostros, son imposibles de olvidar. En cada pandemia, no fueron solo virus los que arrasaron a la humanidad. Fueron padres, hijos, amigos, personas cuyos sueños y esperanzas quedaron truncados. Estas víctimas no eran solo estadísticas. Eran el alma de las civilizaciones que enfrentaron fuerzas invisibles, pero implacables. Las grandes pandemias de la historia no solo fueron enfermedades. Fueron tragedias humanas, donde la muerte caminaba en las calles, dejando a su paso familias rotas y sociedades desmoronadas. Hoy, recordaremos a las víctimas, y a las historias de quienes lucharon, resistieron, y en muchos casos, no sobrevivieron. Desde la antigua Constantinopla hasta la Nueva York del siglo XXI, las pandemias han moldeado la historia en formas que nunca imaginamos. Nos han obligado a redibujar fronteras, cambiar hábitos, y a redefinir lo que significa estar vivos. Cada pandemia trae consigo no solo un desafío médico, sino una crisis social, económica y personal. ¿Qué hacemos cuando lo invisible se vuelve imparable? ¿Cómo respondemos cuando nuestras propias calles se convierten en zonas de guerra silenciosas? Exploraremos las pandemias más devastadoras de la historia, no solo a través de los fríos datos, sino desde el punto de vista de quienes las vivieron. Conoceremos a Isabelle, una joven que sobrevivió a la peste negra, a Thomas, un soldado que enfrentó la gripe española en medio del horror de la Primera Guerra Mundial, y a muchos otros cuyas vidas fueron marcadas por estas enfermedades. A través de sus ojos, veremos el miedo, la lucha y la esperanza. Esta es la historia de pandemias que cambiaron el mundo. En el siglo XIV, Europa fue golpeada por una de las peores catástrofes de su historia, la peste negra. Se dice que comenzó en Asia, propagándose a lo largo de las rutas comerciales hasta llegar a los bulliciosos puertos europeos. Lo que al principio parecía una amenaza lejana, se convirtió rápidamente en una ola imparable de muerte y desesperación. En cuestión de años, esta enfermedad devastó a un tercio de la población del continente. Nadie estaba a salvo, nobles y campesinos, ancianos y niños. La plaga no hacía distinciones. Para muchos, este fue el fin del mundo conocido. Isabelle era una joven campesina que vivía en una pequeña aldea en Francia. Su vida tranquila, rodeada de campos verdes y cielos despejados, cambió para siempre cuando los rumores comenzaron a extenderse. Decían que una plaga oscura había llegado a las grandes ciudades, y que no había escapatoria. Pero, como muchos, Isabelle no lo creyó al principio. Todo parecía tan distante, hasta que las campanas de la iglesia sonaron más fuertes de lo habitual. Ese día, todo cambió. Recuerdo cómo poco a poco todo en nuestra aldea se desmoronó. Al principio el mercado se vació, y luego la gente comenzó a desaparecer detrás de sus puertas. Nadie hablaba, nadie salía. El miedo se apoderó de nosotros como un manto oscuro. Mi padre fue el primero en caer enfermo. Luego mi hermano pequeño. No había esperanza, solo rezos y un silencio que lo cubría todo. La peste negra no solo destruyó vidas, sino que alteró el orden social para siempre. Ciudades enteras fueron devastadas, y el miedo se apoderó de Europa. Los hogares fueron sellados, los mercados quedaron vacíos y los campos abandonados. Lo que antes era vida, ahora era silencio y desolación. La peste no solo dejó una cicatriz física, sino una marca profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita con las notificaciones. En 1918, en medio de la devastación de la Primera Guerra Mundial, el mundo enfrentó un enemigo diferente, invisible, pero letal. La gripe española, una pandemia como ninguna otra, comenzó a propagarse, atacando a millones de personas sin distinción. A diferencia de muchas otras enfermedades, esta no afectaba solo a los más débiles. Por el contrario, los jóvenes y los sanos fueron los más afectados, y en poco tiempo, las calles de Europa, América y más allá se llenaron de enfermos y muertos. Para muchos, la guerra había sido suficiente castigo. Pero ahora, la humanidad enfrentaba una guerra invisible, sin disparos ni explosiones, pero igual de mortífera. La gripe española cobró millones de vidas en cuestión de meses, haciendo que los hospitales colapsaran y las ciudades quedaran paralizadas por el miedo.
Soy Thomas, un soldado británico. Estábamos acostumbrados al horror de la guerra, balas, bombas, sangre. Pero nada nos preparó para esto. En las trincheras, la gripe llegó silenciosamente. No había sonido de disparos, solo el constante sonido de la tos. Los hombres caían uno a uno, no por el enemigo, sino por una enfermedad que no podíamos ver ni combatir. Día tras día, veíamos cuerpos cubiertos con mantas. El miedo era constante. Ya no temíamos a las balas, temíamos al aire que respirábamos. No había enfermeras suficientes, ni medicinas que pudieran detenerla. Sobreviví a la guerra, pero nunca olvidaré a mis compañeros, fuertes y jóvenes, debilitados por una simple gripe. A veces, me pregunto si esta enfermedad fue más letal que el propio enemigo. La gripe española dejó una huella indeleble en el siglo XX. Más personas murieron por la pandemia que en la propia guerra. Las ciudades quedaron marcadas por el silencio, las familias separadas por el aislamiento, y el miedo reinaba en todas partes. Pero al final, el mundo sobrevivió. Aprendimos lecciones valiosas sobre la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de las pandemias. En la década de 1980, el mundo se enfrentó a una nueva pandemia, pero esta vez no se trataba solo de un virus. El VIH, causante del SIDA, no solo trajo consigo una enfermedad devastadora, sino también miedo, rechazo y un estigma que transformó vidas. Al principio, la enfermedad parecía estar limitada a ciertos grupos, pero pronto quedó claro que nadie estaba realmente a salvo. La pandemia del VIH/SIDA afectó a millones de personas alrededor del mundo, cambiando la forma en que entendemos la salud, los derechos humanos y la solidaridad. El VIH/SIDA no solo afectó a los cuerpos de quienes lo contrajeron, también alteró la estructura de las sociedades. Los infectados no solo enfrentaban la enfermedad, sino el rechazo social, la discriminación y el aislamiento. Familias enteras fueron separadas, amigos perdidos para siempre, y muchos murieron en soledad. Me llamo Alejandro. Crecí en los años 80, cuando todo el mundo hablaba de una nueva enfermedad. Al principio, pensábamos que solo afectaba a ciertos grupos, pero pronto vi a amigos cercanos enfermar. Nadie quería estar cerca de ellos. Era como si el miedo y la ignorancia fueran aún más contagiosos que la propia enfermedad. Fue un tiempo oscuro. Nadie sabía realmente cómo se transmitía el virus, y la gente temía hasta tocarte. Muchos de mis amigos murieron solos, sin el apoyo de sus familias. Lo que más dolía no era solo la enfermedad, sino ver cómo el mundo nos daba la espalda. Pero en medio de todo ese miedo, hubo quienes se levantaron para luchar, para exigir atención, para recordarle al mundo que aún éramos personas, y que nuestra vida importaba. Con el tiempo, y gracias a los avances médicos y las campañas de concienciación, el VIH/SIDA dejó de ser una sentencia de muerte para muchos. Pero la lucha sigue. Millones de personas viven hoy con el virus, y aunque hemos recorrido un largo camino, la historia de esta pandemia nos recuerda lo frágiles que somos como sociedad ante lo desconocido. El coraje de personas como Alejandro, que enfrentaron la enfermedad y el estigma, continúa siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones. A lo largo de la historia, las pandemias han sido más que simples eventos médicos. Han transformado sociedades, redefinido fronteras y cambiado para siempre el curso de la humanidad. Desde la devastación de la peste negra hasta el miedo que trajo la gripe española, y el estigma que vino con el VIH/SIDA, cada pandemia nos ha dejado lecciones profundas sobre nuestra fragilidad y nuestra resiliencia. Pero estas no son solo historias de enfermedad y muerte. También son historias de supervivencia, de valentía y de compasión. Cada una de estas pandemias nos ha obligado a enfrentarnos no solo a los virus, sino a nuestras propias respuestas como sociedad, el miedo, la ignorancia, y también la solidaridad. Hoy, vivimos con los ecos de esas historias, y aunque hemos avanzado, el recuerdo de lo que hemos enfrentado sigue siendo una advertencia. Las pandemias cambiarán el mundo una y otra vez, pero siempre quedará en nuestras manos la respuesta: ¿cómo enfrentaremos el próximo desafío? ¿Cómo nos cuidaremos unos a otros? Porque, al final, la verdadera lucha no es solo contra la enfermedad, sino contra el olvido. Recordar es la única forma de aprender y seguir adelante.